Bueno, pues llega la última conferencia y para la última charla pues hemos elegido a una buena amiga que nos va a hablar de la importancia de una alimentación sana y libre de sustancias tóxicas. Aprender a comer de forma consciente, combinando correctamente los alimentos en equilibrio yin-yang para conseguir una digestión óptima. Es una muy buena amiga, además, y conocida. Ha estado en algunos otros de los eventos que organizamos en Ciencia de Espíritu y es especialista en nutrición y medicina ortomolecular. Es psiquiatra filosófica e instructora de sanación Zen, conferenciante sobre temas de salud, física, mental y de crecimiento personal y espiritual. Es un poco ahí el nexo donde está la ciencia y el espíritu. Les dejo con Susan Powell. Gracias. Buenas tardes, good evening. Lo hacemos en castellano mejor, ¿no? ¿En inglés? Ok. Bueno, para mí es un placer estar aquí con tanta gente para compartir. Baso mi conferencia sobre experiencia. No soy muy fan de leer libros, acumular mucha información y prefiero pues compartir mi propia experiencia personal. Lo que yo he vivido y lo que he transmitido durante los últimos 25 años. Vengo de una larga historia en mi infancia, mi niñez, de enfermedades y para colmo, pues un cáncer diagnosticado sobre los 20 años o un poco antes, con un desahucio total, desahucio médico, con la sentencia que los médicos me decían tienes una posibilidad sobre 100 de sobrevivir. Y digo, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo soy ese 1 sobre 100. A ver, ¿qué tengo que hacer? Y el médico dice, vamos a ver, ¿tú eres consciente de lo que te pasa? Digo, ¿cuáles son las consecuencias si yo sigo un protocolo médico? Pues lo que dicen los médicos, te vamos a vaciar, por un cáncer de cuello del útero, te vamos a vaciar, te vamos a quitar los ovarios, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Porque claro, a los 20 años tiernos no sabes bien, todavía estás con la cabecita en las nubes, pues no vas a poder tener hijos, no vas a tener una vida sexual normal, y esto ya me dolió. Tío, entonces o me hago monja o me salto el protocolo. Me dolía más eso que no vas a tener bebés, ¿no? Entonces, pues firmé un papelito y los médicos miraron con horror, lo explico a mi familia, me miran con horror, cojo la maleta y decidí tomar ese viaje que estaba planificado en la universidad, que era mi año sabático en España. ¡Ole! Me venía a España con una sentencia de muerte encima, pero me venía a España. Ni un cáncer me iba a quitar mi ilusión y mi sueño de venir a España a tomar el sol y conocer a españolitos. Okay. Tengo que añadir que soy pueblerina irlandesa, que había hecho una educación con monjas toda la vida, enclausurada ahí con chicas, y claro, tenía ganas de expandir mis alas y volar y descubrir el mundo. Así que ni un cáncer. Ok, entonces decidí venir y pegué un grito al cielo diciendo, vamos a ver, si hay alguien ahí arriba, después de tantos años de colegio y de monjas, si hay alguien ahí arriba, yo prometo que si yo me curo, dedicaré mi vida a dar esperanza a otras personas. Pues alguien ahí arriba tomó nota, mandando abajo una curación para Susan Powell, ha hecho una promesa con su vida, más vale que lo respete, ¿ok? Entonces, de la nada, salió una persona que me guió. Aparte de que era un chico joven, guapo, me miraba los ojos para ver mi iris, claro, a medio palmo de la cara, ¿no? Saboreando un posible beso de una guiri, ¿ok? Y empezó a hacerme una orientación sobre mi dieta. En aquel entonces, estamos hablando de hace unos 27 años, ¿ok? Dentro de lo que es el higienismo,
En aquel entonces era un higienismo bastante radical, pero como yo tenía también problemas con la alimentación, problemas con asma desde bien chiquitina y problemas recién descubiertos sobre alergia al sol. Imaginaros, venir a España y descubrir que tienes una alergia al sol. Okay. Entonces, ¿qué hice? Pues le hice caso porque me hizo una buena orientación, me hacía la comida, me llevaba a la compra, me invitaba a comer y a cenar. Así que un chollo de novio. Okay. Y seguí sus pasos con la buena noticia de descubrir que ese asma en cuestión de poco tiempo, estamos hablando de meses, un par de meses, el asma desapareció, la alergia al sol desapareció. Y luego cuando fui a hacer el control para el cáncer, había desaparecido. Algo estaba haciendo correctamente. No sé si habréis descubierto también que cuando uno hace una buena limpieza, no tienes ganas de consumir los mismos alimentos que antes. Y cuando estás en plena limpieza, ves a alguien comiéndose un McDonald's y dices, ¡oh, qué horror! ¿Cómo puedes meterte eso en el cuerpo? O alguien comiéndose su bocadillo de jamón serrano y la cerveza al lado y le miras y dices, ¡uy! Casi te hace daño a la vista, ¿verdad o no? Eso suele pasar. Entonces empecé a cogerle el gustillo a eso, pero al mismo tiempo me convertí en el conejillo de Indias de ese terapeuta. Claro, como lo tenía todo, tenía mucho campo para descubrir. ¿Okay? A raíz de la experiencia, todo lo que aprendí, todo lo que descubrí en mi propio cuerpo y los cambios, empecé a recordar esa promesa que yo había hecho. Por lo tanto, sentí el deber y la responsabilidad hacia otras personas que podrían tener los mismos problemas. Entonces, empecé a estudiar ese tipo de temas, pero no por escuela, no por escuelas de nutrición, sino por mi propia investigación, experimentando conmigo misma y con cualquier otra persona que fuera voluntaria para dejarse llevar. Y eso me daba el gozo en el alma, lo hacía como un campo de trabajo personal, sin cobrar a nadie y simplemente aprender de los demás. Empecé a ir a charlas y escuchar a esos pacientes voluntarios. Cuando descubrí que el asma se había marchado, pensé, ahora puedo correr, puedo ir al gimnasio, puedo disfrutar del deporte, y me convertí en una especie de Forrest Gump. ¿Conocéis a Forrest Gump, ¿no? De la película? Empecé a correr y correr, hice la cursa del Corte Inglés, luego fui a hacer las carreras populares, luego empecé a hacer triatlones, duatlones, maratones, esquí de fondo, mountain bike. De hecho, seguí corriendo hasta hace 9 años. Parí y paré. O sea que, gracias Joana por pararme. Ahí está. Ok. Entonces empezó una nueva etapa de mi vida. Había pasado por estar 12 años trabajando de directora técnica con 2 empresas extranjeras de medicina ortomolecular, ya muy conocidas en España, dando conferencias a naturópatas, médicos, tiendas de dietética, y ahí empecé a tener más inquietudes. Tenía muchas ganas de compartir la información, todo lo que iba acumulando, pero siempre iba adelantada, porque al trabajar con empresas que son empresas extranjeras, me daba cuenta de que ellos iban muy adelantados a lo que se vivía y se aprendía en España. Entonces empecé a tener todavía más curiosidad y ganas de compartir la información. Entonces monté las consultas gratuitas de nutrición, pero al observar los pacientes me daba cuenta de que faltaba algo más, que no podría ser solo recetas amistosas de suplementos nutricionales, porque lo que es bueno para uno también es malo para otro.
que no hay dos seres humanos iguales, que cada uno tiene su metabolismo, su carácter, su actitud, necesita esa atención personal y que tenía que profundizar más. Entonces llegué a lo que podría llamar la medicina holística, cuerpo, mente y espíritu. ¿Okay? Entonces, a partir de entonces, empecé a escuchar al cuerpo, escuchar al alma, escuchar la mente. Descubrí la necesidad del ser humano de ser completo y de ser completamente escuchada. A raíz de haber sufrido un cáncer y sin la necesidad de pasar por un protocolo médico, como si fuera por sincronía o sincronicidad, ese tipo de pacientes empezaban a llegar con otro tipo de necesidades. Pacientes de cáncer que estaban pasando por un protocolo médico con la ingesta o por vía intravenosa de tóxicos casi mortales, por no decir mortales, una dieta que no podría ser ingerida como una dieta normal porque por sus dificultades digestivas, por los efectos adversos de los químicos, no pueden hacer una dieta normal. Personas codificadas por el sistema, por miedo. Muchos de esos pacientes necesitan otro tipo de atención porque viven con el miedo. Si no hago el protocolo, si no tomo lo que dice el médico, porque las estadísticas dicen que si hago tal cosa, pasará tal cosa, ¿no? Entonces, yo tenía que respetar ese protocolo y a intentar al mismo tiempo ayudar a esos pacientes a sobrevivir el protocolo médico y a superar su cáncer. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, lo estamos logrando. Primero, ante todo, busqué la necesidad de descodificar a esos pacientes. Así nació el reset. Seguro que muchos de vosotros habéis visto en los vídeos, en mi blog, el reset colectivo, ¿okay? Que ayuda a que la gente quite esos patrones, esos miedos, esos bloqueos mentales para aprender a pensar y co-crear de una forma diferente. Entonces, me di cuenta de que la parte mental era tan importante como la parte física de la correcta alimentación. Pero luego, si vamos un poquito más lejos, en la parte multidimensional, como somos seres multidimensionales, la parte espiritual jugaba un papel muy importante. A través de una formación que recibí hace casi unos 20 años, aprendí a través de un médico y un maestro oriental una técnica que imparto de forma gratuita que se llama el curso Zen o la sanación Zen, que nos permite buscar la raíz del problema. Y en ese caso, cuando vienen los pacientes a la consulta gratuita, en cuestión de 15 minutos tengo tiempo suficiente para buscar la raíz del problema, corregir desde la raíz del problema, que en la mayoría de los casos no está en el plano ni físico ni mental. Y esos pacientes a veces, milagrosamente, tienen una remisión de su enfermedad en cuestión de días. Tengo varios casos de cánceres ya con remisión, que hicimos un programa en la radio con Miguel también, donde los médicos no llegan, y además invité a un par de pacientes que han pasado por ese proceso de su curación para que viniesen como testigos. Y ellos, esos pacientes, han podido hacer salir del protocolo convencional y volver a encontrar su salud. Ok, volvamos atrás a lo que es la parte de alimentación,